DeMarcus Cousins puede ser la persona más malentendida en la historia de la NBA. Si no lo conoces, pensarías que es un jugador problema que no le tiene respeto a nadie y gracias a su grande boca nunca pudo tener una carrera completa en la NBA. Pero nadie sabe realmente en el fondo por todas las cosas que tuvo que pasar y por qué él actúa como actúa y cómo su forma de ser es una consecuencia de una infancia un poco difícil. Si eres fanático de la NBA, es posible que conozcas a DeMarcus Cousins como un centro que dominó la NBA del año 2010 a 2018, pero la mayoría del tiempo lo hizo en el peor equipo de la liga, los Sacramento Kings, y por esta razón su fama y popularidad no se hizo muy grande, además de que parece ser tan emocionalmente explosivo como talentoso. Si eres miembro de los medios de comunicación, es posible que lo conozcas como un atleta que tiene poca paciencia con cualquiera que sostenga una cámara, un micrófono o un bolígrafo. Si eres uno de sus entrenadores, probablemente la mayoría lo consideraría un jugador muy difícil de entrenar. Si eres un jugador rival de él, probablemente no pienses que es el mejor competidor con el cual te has enfrentado. Y si eres árbitro, probablemente lo mencionaste una o dos veces en una terapia a la cual hayas asistido. Pero si eres parte de una familia de Sacramento, sabes de lo talentoso y buena persona que es DeMarcus Cousins, que simplemente ha sido malentendido toda su vida. Si no creciste con él, no sabrías que Cousins es el producto de dos generaciones de maestros de escuela primaria que le inculcaron un sentido bien definido del bien y el mal, de lo que es justo y no es justo. DeMarcus creció con una madre soltera y no tuvo una imagen de un padre poniéndole límites. Lo educaron de una manera en la cual no debes dejarte de lo que tú consideras es una injusticia. Su madre, como es una persona fuerte, quiso que DeMarcus también lo fuera. Lamentablemente a veces no pudo tener límites de esa fortaleza. También si no creciste con él, no sabrías que a pesar de su aparente arrogancia, es lo suficientemente humilde como para admitir que abandonó su primer sueño atlético, llegar a la NFL, porque tuvo que aceptar que apestaba como jugador de fútbol americano. Y no sabrías que fue etiquetado como un problema en la cancha, incluso cuando le arrancaron los dientes frontales 4 veces en la escuela secundaria. El sueño original de DeMarcus en realidad no tenía nada que ver con el baloncesto. Había planeado triunfar como jugador de fútbol y él realmente quería ir a la NFL, a pesar de que la mayoría de las personas le decían que mejor jugara baloncesto. Muchos entrenadores de su secundaria lo trataban de convencer a él y a su familia de que probara el baloncesto, ya que a los 14 años ya medía 1,94 centímetros, además de ser flaco, algo que no le beneficiaba mucho si quería jugar fútbol americano. Como estudiante de primer año de secundaria que jugaba en el equipo universitario de fútbol, fue golpeado por jugadores mayores y claramente más bajos que él. Mientras tanto, los padres y fanáticos opuestos le gritaban a este niño de 14 años como si fuera una especie de monstruo, simplemente por su tamaño y complexión. Su entrenador de la secundaria le contó a Cousins sobre el equipo, pero el niño siempre se había mostrado reacio a jugar al baloncesto. Estaba especialmente preocupado por los frecuentes viajes que exigía un equipo, pero finalmente su madre fue quien lo convenció para que intentara jugar baloncesto. Fue muy difícil de entrenar, ya que parecía que cada día DeMarcus llegaba más alto. Cada mes, cada semana, cada día crecía y crecía, y los entrenadores sabían en ese momento que tenían que darle una atención personalizada a DeMarcus. Cousins dijo que todavía estaba aprendiendo a jugar y haciendo movimientos normales, pero que la única forma en que los jugadores rivales lo detenían era lastimarlo o golpearlo, lo cual hizo a DeMarcus un jugador más fuerte. DeMarcus Cousins eventualmente entendió su vocación y decidió darle una oportunidad al baloncesto y decidió ir a la Universidad de Kentucky. Como estudiante de primer año en Kentucky, fue etiquetado como difícil de entrenar porque él y John Calipari, el entrenador, fueron vistos discutiendo el uno el otro de vez en cuando. Calipari prácticamente habló efusivamente sobre Cousins. Era el favorito de la esposa de Calipari, lo quería mucho. Decía que era muy leal y que daría un riñón si lo necesitara. Cuando se le preguntó si su interacción con Cousins era tan problemática como a veces parecía, Calipari dio a entender que aunque a veces era difícil entrenarlo, no era porque él era mala persona, pero porque así él estaba acostumbrado a tratar a la autoridad. Pero una vez que superas esa capa, puedes ver el verdadero DeMarcus, que solo quiere mejorar. De cierta manera tienes que ser un entrenador muy inteligente y maduro para poder lidiar con DeMarcus.
Rápidamente se volvió obvio para el mundo del baloncesto el talento que tenía DeMarcus Cousins, y era solo cuestión de tiempo su llegada a la NBA. Fue elegido en el puesto número 5 en el draft de la NBA por los Sacramento Kings. Rápidamente empezó su carrera dejándonos grandes momentos y grandes actuaciones. Muy rápido se estableció como el mejor jugador o de los mejores centros de la liga, pero eso hizo que llegara a pecar de soberbia y de pensar que podía ganarle a todos. Su primer bienvenida que tuvo en la NBA fue con una de las batallas más épicas que tuvo en su carrera, cuando se enfrentó contra Tim Duncan, leyenda de los San Antonio Spurs, donde trató de prácticamente bulearlo y a través de golpes trató de anotarle canastas, pero Tim Duncan calladamente le ganó el encuentro individual y el partido. Inclusive años después, con sus propias palabras, explicó cómo le pareció ese encuentro contra la leyenda Tim Duncan. Like I couldn't figure him out, and I was a baby too, and he's well seasoned at this point, but I couldn't figure him out, and it was just like no matter how much strength I put into it, or how much I suffered, or how hard it was just like. Pero a pesar de todo, el futuro se veía prometedor para DeMarcus. Demostró tener el talento necesario para ser de los mejores jugadores de la liga, pero lamentablemente había una persona que le impedía poder seguir adelante, y esa persona era él mismo. Simplemente no podía controlar su disgusto hacia los árbitros de la NBA. Miren, yo he sido fan de la NBA por muchos años, y los árbitros, se los digo así en confianza, hay muchos encuentros donde a veces hasta parece que tienen un equipo favorito por el cual quieren que gane, por la manera en la que arbitrean. Y sí hay encuentros que te preguntas por qué siquiera existen los árbitros si no van a marcar de una manera adecuada. Los árbitros al final de cuentas son humanos y se pueden llegar a equivocar, pero el pensar que los árbitros se equivocan cada jugada tuya, en cada juego que tienes, en todos los partidos de tu vida, no es una manera saludable de ver el juego, y habla más de ti que de los árbitros. Entonces, aunque en ocasiones DeMarcus tiene razón por un mal cobro hacia él, el hecho de que se queja todo el tiempo hace que sus quejas vayan valiendo menos cada vez, y hasta que llega un momento donde solo daña su reputación a ojos de toda la liga. Todo esto culminó en uno de los momentos más épicos de su carrera, cuando en una entrevista después de un juego dijo esto refiriéndose a cómo le marcaban los árbitros. Got you ejected, that was then rescinded. What happened there? I've never seen anything like that. It's ridiculous. It's obvious what's being done out here. It's on a nightly basis. I hope the world can see now what's really going on out here, because it's getting ridiculous. It's really ridiculous. Momento que hizo que se hiciera una personalidad más viral de lo que ya era, pero lamentablemente, a pesar de ser tan talentoso, todo el mundo solo hablaba de él por su trato y problemas con los árbitros, y no del hecho de que es de los mejores anotadores de la liga. Inclusive la imagen de DeMarcus Cousins por esos años era más vista como un chiste, era prácticamente una caricatura de él mismo, alguien que no podía controlar sus emociones. Entonces estos dramas le costarían un poco de reputación en la liga, ya que la liga no quiere que uno de sus mejores jugadores hable mal de la misma liga. Además, no ayudaba que DeMarcus jugaba en Sacramento, una organización que simplemente no le podía dar un equipo lo suficientemente bueno para poder competir a algo. Cada rato cambiaban de entrenador, no le podían poner jugadores de calidad para jugar junto a él. No se sabe si es porque no querían jugar con DeMarcus o por estar en Sacramento, ya que DeMarcus en su paso por Sacramento se hizo muchos enemigos y no muchos jugadores lo querían como compañero, así que eso mismo pudo tener efecto en las posibilidades de que alguien, una superestrella, pudiera jugar junto a él. Si él quería jugar con una superestrella, el que se tenía que cambiar era él. Era claro que la superestrella no iba a llegar a Sacramento. Eventualmente el talento era tan innegable que asistió al Juego de las Estrellas en 4 ocasiones, del 2015 al 2018. Y finalmente llegó el momento de DeMarcus y de Sacramento de buscar un nuevo hogar, ya que su tiempo en Sacramento se había acabado. Y fue cuando ambas partes decidieron cambiarlo a los New Orleans Pelicans en 2017, en un equipo que contaba con el grandísimo jugador Anthony Davis, que él ya estaba establecido como uno de los 5 mejores jugadores de la liga en ese momento. Obviamente había muchísimas expectativas y muy buenos augurios, porque en ese momento eran 2 de los mejores jugadores de la liga, y su versatilidad ofensiva hacía que, aunque eran 2 jugadores altos y de posiciones similares, no necesariamente se estorbarían uno al otro para poder tener éxito. Y después además le agregaron a uno de los mejores pasadores de la historia, Rajon
Rajon Rondo. Entonces empezaron a tener mucho éxito en la temporada. Cuando jugaban los tres saludables, eran prácticamente imparables. DeMarcus estaba sintiendo al fin cómo se sentía jugar con una superestrella a su lado y hacía su vida un poco más sencilla, demostrando además que él no era una superestrella egoísta. Sabía jugar en equipo, algo que era muy importante y que no lo había demostrado antes porque él era el mejor jugador siempre en su equipo de Sacramento. Pero así como todo puede llegar a ser tan perfecto, siempre vienen más desafíos a la vida de DeMarcus. Él siempre fue un hombre grande y relativamente duradero antes de que comenzara esta saga en los Pelicans. Se perdió más de 20 juegos en una temporada solo una vez antes del 2018 y eso solo sucedió porque contrajo meningitis. Nunca sufrió una lesión debilitante a largo plazo mientras vestía el uniforme de los Sacramento Kings. Perdió tiempo solo debido a preocupaciones menores. Pero el 26 de enero del 2018, DeMarcus Cousins se rompió el tendón de Aquiles. No existe una causa universal para las lesiones en el tendón de Aquiles, pero generalmente hay señales de advertencia. El acondicionamiento es relevante para todas las lesiones y Cousins siempre había sido uno de los jugadores más pesados del baloncesto, pero casi todas las lesiones importantes del tendón de Aquiles se pueden atribuir, al menos parcialmente, a una cosa: el estrés físico. Kobe Bryant es el ejemplo más famoso de este fenómeno. En un desesperado esfuerzo de 7 juegos para llevar a Los Ángeles Lakers a los playoffs del 2012 y 2013, lo cual logró, Bryant promedió 45.5 minutos por noche cuando tenía 34 años en ese momento. Y en ese último juego que necesitaban ganar para quedar en los playoffs, Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles. Simplemente su cuerpo no pudo más. Así que esto simplemente pudo haber sido lo que le pasó a DeMarcus Cousins, ya que también no era conocido como un jugador que descansara mucho. Esa lesión lo dejó fuera de acción durante 357 días. Una miseria en el gran esquema de las cosas. Pero me molesta mucho decir esto, pero esta vez fue la última vez que vimos al prime de DeMarcus Cousins. Los Warriors le dieron una oportunidad en la siguiente temporada para formar parte del super equipo de los Warriors, obviamente en un rol más secundario, y DeMarcus se notaba más lento y menos atlético, pero con su inteligencia que lo caracterizaba en la cancha, pudo hacer un buen trabajo esa temporada. Lástima que perdieron las finales de la NBA contra los Toronto Raptors y no pudo obtener ese anillo de campeón. Después de eso pasó por Los Ángeles Lakers, los Denver Nuggets y los Milwaukee Bucks y no vio más minutos importantes en otro equipo. Muy poco se sabe si su reputación que se ganó a lo mejor tuvo algo que ver con este abandonamiento de DeMarcus en la liga, como él lo ha especulado en varias entrevistas. Actualmente ya no juega en la NBA, pero sigue jugando profesionalmente en ligas en el extranjero. Le llegaron a preguntar en el 2024 si aún tenía esperanzas de ir a la NBA y él dijo que no, que sí las tuvo por muchos años, pero que se dio cuenta que solo estaba sufriendo y su salud mental se estaba dañando por esa esperanza de volver. Así que finalmente él mismo, por su propia cuenta, cerró ese libro de su carrera. DeMarcus Cousins es sin duda una de las personalidades más talentosas y notables del mundo del baloncesto profesional. Su viaje desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los mejores pivots de la NBA es realmente inspirador. Fuera de la cancha, Cousins también ha estado involucrado en varios esfuerzos filantrópicos, algo que no mucho se habla de él, mostrando su compromiso de retribuir a su comunidad. En conclusión, DeMarcus Cousins demostró que fue una superestrella del baloncesto. A pesar de no muchos haberlo reconocido como esto, los números no mienten. Sí, tuvo problemas con los árbitros y con varios compañeros de equipo, pero todas estas actitudes nunca venían de un mal lugar, siempre venían de algo que importaba. Él quería ganar tanto que a veces no sabía controlar sus emociones y por eso hacía esto. A final de cuentas, eso le falta mucho a la liga hoy en día, a alguien que realmente le importe ganar y que no le importe lo que los demás piensen de él.